Muchos cristianos repiten esta conocida frase sin saber el verdadero contexto en el que fue escrita: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una declaración poderosa, pero ¿qué quería realmente decir Pablo cuando la escribió? No se trataba de un mensaje sobre alcanzar metas personales o el éxito, sino que era una declaración de fe, escrita desde una prisión, en medio de cadenas y dificultades. Hoy, vamos a descubrir la historia detrás de la carta de Filipenses y desvelar su verdadero significado. Además, exploraremos qué más tiene para enseñarnos. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacer clic en el botón de suscripción aquí abajo. Así, no perderás ningún contenido que puede transformar tu vida espiritual. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides dejar tu like. Esto nos ayuda a llegar a más personas y difundir el Evangelio. Para entenderlo, tenemos que retroceder al primer siglo, a las oscuras y frías celdas de una prisión romana. Pablo, quien escribió esta carta, no se encontraba en un lugar cómodo, como una iglesia. Estaba encadenado, esperando un juicio que podría llevarlo a la muerte. Sin embargo, lo sorprendente es que, lejos de escribir desde la desesperación, su carta está llena de alegría, esperanza y gratitud. ¿A quién se dirigía Pablo con estas palabras? A los cristianos de Filipos, una ciudad de Macedonia que se convirtió en la primera comunidad cristiana de Europa. Pablo había estado allí años antes y había visto cómo el Evangelio transformaba vidas. Ahora, desde su prisión, quería recordarles que el gozo en Cristo es inquebrantable, sin importar las circunstancias. Pero lo que contiene Filipenses no es solo una carta de aliento, es un verdadero manual de vida para todos aquellos creyentes que enfrentan pruebas y tribulaciones. Su mensaje trata sobre la humildad, la fe, la perseverancia y el secreto de un gozo genuino. Hoy, vamos a recorrer cada capítulo de esta poderosa carta, desentrañando sus enseñanzas más profundas y cómo pueden cambiar tu manera de vivir la fe. Quédate con nosotros hasta el final, porque este mensaje tiene el poder de transformar tu vida. Imagina por un momento estar en una celda fría y oscura, sin ventanas, solo sombras que se alargan gracias a la tenue luz de una antorcha. Tus manos están encadenadas, y el eco de cada paso podría ser el anuncio de tu sentencia. No hay seguridad sobre lo que vendrá, no sabes si verás el amanecer o si ese será tu último día. Para cualquiera, esta situación sería un motivo de desesperación. Pero Pablo no es cualquiera. En lugar de rendirse al miedo, toma un pergamino, moja su pluma y comienza a escribir. ¿Qué escribe? No es una carta de queja ni de angustia, sino una carta llena de gozo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses 1:3. Desde el primer versículo, Pablo no menciona su sufrimiento. No habla de sus cadenas, del frío o de la incertidumbre de su juicio. En cambio, lo que expresa es gratitud y alegría. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede alguien en esas circunstancias escribir sobre gozo? La respuesta la da él mismo en Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido ha servido para el progreso del Evangelio. Para Pablo, su prisión no era un castigo, sino una oportunidad. No veía su sufrimiento como un final, sino como un puente hacia algo mucho mayor. Aquí comienza la primera gran lección de Filipenses. Dios puede usar nuestras pruebas para expandir su propósito más allá de lo que imaginamos. Pablo nos recuerda que aunque las cadenas no podían detenerlo, el mensaje de Cristo era imparable. Al contrario, su encarcelamiento permitió que el Evangelio llegara a personas que de otra manera nunca habrían escuchado hablar de Jesús, los soldados romanos que lo custodiaban, los funcionarios del palacio, incluso los mismos prisioneros. Todos escucharon su mensaje porque él estaba allí. Pero la enseñanza de Pablo no termina ahí. Él no solo quiere que los filipenses entiendan su situación, sino que les recuerda que Dios también está obrando en sus vidas,
incluso cuando no lo ven con claridad. Y les deja estas poderosas palabras en Filipenses 1:6: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nunca deja una obra incompleta. Si Él empezó algo en tu vida, lo terminará, sin importar cuán difíciles sean las pruebas que enfrentas hoy o cuántas veces sientas que no avanzas o que no tienes fuerzas. Dios no ha terminado contigo. Pablo escribe no desde un lugar de comodidad, sino desde el corazón mismo de la prueba. Y aún así, su fe se mantiene firme. Nos está diciendo: las circunstancias no definen nuestro gozo. El gozo verdadero no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que Dios está haciendo dentro de ti. La mayoría de las personas cree que la felicidad se basa en lo que tienen o logran. Sin embargo, Pablo nos enseña una lección radical: el gozo no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Esta primera parte de Filipenses nos invita a mirar la vida desde una perspectiva eterna. Pablo sabía que su sufrimiento era temporal, pero lo que Dios estaba haciendo a través de él tenía un propósito mucho más grande y duradero. Si Cristo encontró gozo en medio del sufrimiento, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? Pablo no solo nos enseña cómo mantener la fe cuando enfrentamos dificultades, sino que en el siguiente capítulo nos presenta el modelo perfecto de humildad y obediencia, Jesucristo. Nos desafía a seguir su ejemplo en nuestra vida diaria. Ya nos ha enseñado que el gozo no depende de las circunstancias, sino de nuestra perspectiva. Pero ahora, en Filipenses 2, Pablo nos lleva a una enseñanza aún más profunda. Nos muestra que el verdadero gozo se encuentra en la humildad y en la entrega desinteresada hacia los demás. Este mensaje es completamente opuesto a lo que la sociedad nos enseña, porque el mundo nos dice que la grandeza está relacionada con tener poder, reconocimiento y éxito. Pero Pablo nos revela que, en el reino de Dios, la verdadera grandeza radica en el servicio, en la humildad y en seguir el ejemplo de Cristo. Jesús mismo dijo: el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20, 26-27. En Filipenses 2, Pablo nos presenta este modelo de humildad de forma impactante. Se trata de la humillación de Cristo, el Dios que se hizo hombre. Piénsalo por un momento: Cristo es Dios desde la eternidad. Él estaba rodeado de gloria en el cielo, sin necesidad de nada, sin sufrimiento, sin dolor, sin limitaciones. Pero, a pesar de estar en la cima de la majestad divina, no se aferró a su posición. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 6-7. Aquí encontramos una de las declaraciones más profundas y sorprendentes de toda la Biblia. Jesús, el Rey del universo, se despojó. La palabra griega usada aquí es kenosis, que significa vaciarse. No significa que dejó de ser Dios, sino que renunció a los privilegios de su divinidad para vivir como uno de nosotros. No dejó de ser el Rey, pero se vistió como un siervo. No dejó de ser el Señor del universo, pero decidió caminar entre las personas, sentir hambre, cansancio, dolor y rechazo. No dejó de ser todopoderoso, pero se hizo vulnerable. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El Creador del cielo y la tierra decidió caminar sobre el polvo que él mismo formó. El dueño del universo eligió no tener ni siquiera una piedra donde descansar. Y si esto no fuera ya increíble, se humilló aún más. Siendo hombre, se hizo obediente hasta el punto de la muerte, y una muerte en cruz. Filipenses 2:8. El Rey del cielo murió como un criminal en la tierra, pero no murió en un lecho de honor, ni rodeado de respeto. Fue ejecutado de la forma más cruel, vergonzosa y dolorosa de su tiempo, crucificado entre ladrones, despreciado por aquellos a quienes vino a salvar y abandonado por sus propios discípulos. ¿Por qué lo hizo? Por amor, por obediencia al Padre y por nosotros.
Jesús pasó por la cruz, se humilló, y por eso Dios lo exaltó. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 9-10. Pablo nos está transmitiendo un mensaje poderoso. La verdadera gloria no se alcanza buscando poder, sino rindiéndonos ante Dios. La grandeza no está en ascender, sino en descender, no está en dominar, sino en servir. Jesús nos mostró el camino, humillación primero, exaltación después. Ahora, Pablo nos enfrenta a una pregunta desafiante. Si Cristo, siendo Dios, se humilló, ¿qué nos hace pensar que nosotros no debemos hacerlo? Pablo nos llama a reflejar ese mismo carácter en nuestra vida cotidiana. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 2:3. Aquí Pablo toca un punto que nos afecta a todos, nuestra naturaleza humana. Todos buscamos reconocimiento, queremos ser valorados, nos gusta que nos admiren, que nos aplaudan, que nos den un lugar especial. Pero Pablo dice, no busques exaltarte. No te creas superior a los demás. En lugar de eso, aprende a poner a los demás primero. Este mensaje va completamente en contra de lo que el mundo nos enseña. La sociedad nos impulsa a luchar por ser los primeros, a defender nuestros propios intereses, a preocuparnos solo por nosotros mismos. Pero Pablo nos dice que, si realmente seguimos a Cristo, nuestra vida debe reflejar su humildad. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. No vino a exigir, sino a entregar. Él lavó los pies de sus discípulos, abrazó a los rechazados, se detuvo por los enfermos, renunció a su trono para morir por aquellos que ni siquiera lo reconocían como rey. Si Él hizo todo esto, ¿cómo podemos seguir viviendo centrados en nosotros mismos? Si realmente queremos parecernos a Cristo, debemos aprender a servir. Si buscamos el gozo verdadero, debemos aprender a entregarnos, porque en el reino de Dios el gozo no se encuentra en recibir, sino en dar. Este capítulo nos enseña el camino de la humildad, nos recuerda que el gozo y la grandeza no están en el poder, sino en la entrega. Nos llama a vivir como Cristo vivió. Pero Pablo no se detiene aquí. En el siguiente capítulo, nos lleva a un mensaje aún más desafiante, como vivir con un propósito eterno. Nos mostrará que nada en este mundo es más valioso que conocer a Cristo, y que todo lo demás es solo basura en comparación con la gloria de su presencia. Pablo ya nos ha enseñado que el gozo verdadero no depende de nuestras circunstancias, y que la humildad es el camino hacia la verdadera grandeza. Pero ahora, en el capítulo 3 de Filipenses, nos invita a una reflexión aún más profunda. ¿Qué es lo más valioso en la vida? Para muchas personas, el éxito se mide por lo que poseen, por sus logros, por su reputación. Pero Pablo nos dice que hay algo infinitamente más valioso que todo lo que este mundo puede ofrecer. Antes de conocer a Cristo, Pablo tenía todo lo que un judío podría desear: linaje, prestigio, educación, poder. Humanamente, lo tenía todo. Pero al final de su vida, mirando hacia atrás, hace una declaración impactante. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 3:7. Aquí, Pablo está diciendo que todo lo que antes consideraba importante, ahora lo ve como nada. Pero no solo lo considera pérdida, sino que va aún más allá, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Este es un momento clave en la carta. Pablo no está diciendo que las posesiones, los títulos o los logros sean malos en sí mismos, pero nos está enseñando que, comparados con Cristo, no valen nada. La palabra que usa aquí para basura, en griego, es eskubalon, que literalmente significa desecho, desperdicio, algo sin valor.
Pablo nos está diciendo que nada en este mundo puede compararse con el privilegio de conocer a Cristo. Aquí es donde muchos fallamos. Pasamos nuestra vida buscando reconocimiento, dinero, estabilidad y éxito. Y no hay nada de malo en trabajar duro, prosperar o tener metas, pero el problema surge cuando ponemos esas cosas por encima de nuestra relación con Dios. Pablo había alcanzado todo lo que cualquier persona de su época podría desear, pero cuando encontró a Cristo, se dio cuenta de que nada de eso tenía valor comparado con la gloria de conocer a su Salvador. Ahora, Pablo nos plantea un desafío. Él no dice que ya lo ha alcanzado, ni que es perfecto, sino que sigue adelante buscando lograr aquello para lo cual fue hecho por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Pablo nos está diciendo que el camino de la fe no es algo que se alcanza de una sola vez, es una carrera, un proceso continuo. Y aquí introduce una de las declaraciones más poderosas de toda la carta. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14. Pablo está usando la imagen de un atleta corriendo una carrera y nos dice, no mires atrás. No te aferres a lo que quedó atrás. No te detengas por los errores, ni por los fracasos, ni siquiera por los éxitos pasados. En la vida cristiana no podemos correr mirando hacia atrás. Si pasamos el tiempo lamentando lo que hicimos mal, nunca avanzaremos. Si vivimos de los éxitos del pasado, nunca creceremos más allá de lo que fuimos. Pablo nos dice, enfócate en lo que está por delante, mantén la vista en la meta. ¿Y cuál es la meta? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Aquí, Pablo nos recuerda una verdad fundamental: este mundo no es nuestro hogar. Vivimos en una sociedad que nos enseña a aferrarnos a lo terrenal, a preocuparnos por el presente, a construir nuestra seguridad en lo material. Pero Pablo nos dice, nuestra verdadera ciudadanía no es de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Si realmente creemos esto, nuestra vida debe reflejarlo. No podemos vivir como si nuestra única esperanza estuviera aquí. No podemos aferrarnos a lo pasajero cuando Dios nos está llamando a lo eterno. Y esta es la gran enseñanza de Filipenses 3. Nuestra vida no se trata de acumular, sino de avanzar. No se trata de lo que tenemos, sino de hacia dónde vamos. Pablo nos desafía a vivir con una perspectiva eterna, a no perder tiempo con lo que no tiene valor, a no conformarnos con lo superficial, sino a buscar la gloria de conocer a Cristo. Nos recuerda que la vida cristiana es una carrera, y solo aquellos que perseveran hasta el final recibirán la recompensa. Este capítulo nos deja con un desafío claro. ¿Estamos corriendo la carrera de la fe con los ojos puestos en la meta, o estamos distraídos con lo que el mundo nos ofrece? Pablo nos llama a vivir con propósito, unidad y a mantener la mirada fija en la eternidad. Pero aún hay un último mensaje que Pablo quiere darnos. En el capítulo 4, nos revelará el secreto de la paz y el gozo inquebrantable, un mensaje que ha sostenido a millones de personas a lo largo de la historia. Ya hemos recorrido el camino que Pablo nos mostró en esta carta. Aprendimos que el gozo no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra fe. Descubrimos que la humildad es el camino hacia la verdadera grandeza en el reino de Dios. Nos desafiamos a dejar atrás lo que no tiene valor y a correr con firmeza hacia la meta suprema, conocer a Cristo. Ahora llegamos al capítulo final de Filipenses, y aquí Pablo nos entrega uno de los mensajes más poderosos de toda la Biblia, el secreto del gozo y la paz inquebrantables. Si Filipenses fuera un manual para la vida cristiana, este capítulo sería su conclusión práctica. Aquí, Pablo nos enseña cómo vivir con gozo y paz, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. El gozo como un mandato. Desde el principio del capítulo, Pablo deja claro que el gozo no es una opción, es un mandato. Regocijaos en el Señor siempre,
otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Esto nos desafía profundamente. Es fácil tener gozo cuando todo va bien, cuando tenemos salud, cuando nuestras finanzas están en orden, cuando todo marcha como esperamos. Pero Pablo no dice, regocíjense cuando las cosas sean favorables. Él dice, regocijaos en el Señor siempre. Siempre, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en la libertad y en la prisión. Recordemos que estas palabras no fueron escritas desde la comodidad de una casa, sino desde una celda romana. Pablo no estaba disfrutando de una vida fácil cuando escribió esto. Estaba encadenado. Entonces, ¿cómo es posible tener gozo en cualquier circunstancia? La respuesta está en encontrar nuestra alegría en Cristo y no en las circunstancias. Las cosas materiales pueden cambiar, las personas pueden fallarnos, la vida puede volverse incierta, pero Dios no cambia. Si nuestro gozo está en Él, nunca podremos perderlo. Pero el gozo no es lo único que Pablo nos enseña aquí. También nos da una promesa aún más poderosa, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6-7. Este versículo nos da una solución práctica para la ansiedad. Pablo nos dice que cuando la preocupación toque nuestra puerta, debemos hacer 3 cosas: orar en lugar de preocuparnos, llevar nuestras cargas a Dios, rogar, ser sinceros y derramar nuestro corazón delante de Él y dar gracias, aún antes de ver la respuesta, confiando en que Dios tiene el control. Y cuando hacemos esto, la paz de Dios nos guarda. Piénsalo, no es la ausencia de problemas lo que nos da paz, sino la confianza en aquel que tiene el control. El mundo nos dice que la paz viene cuando tenemos seguridad financiera, salud y éxito. Pero Pablo nos dice que la paz verdadera es sobrenatural. No depende de lo que vemos, sino de en quién confiamos. Y aquí es donde Pablo nos da una clave práctica para mantener nuestra mente en paz. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Lo que alimentamos en nuestra mente afecta nuestra paz. Si llenamos nuestra mente de temor, dudas y preocupaciones, nuestra paz se debilita. Pero si meditamos en lo que es verdadero, lo que edifica y lo que glorifica a Dios, nuestra paz se fortalece. Y ahora llegamos al versículo más conocido de todo Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Este es uno de los versículos más citados de la Biblia, pero también uno de los más malinterpretados. Muchas personas lo usan como un lema para el éxito personal, para alcanzar metas o lograr cosas grandes en la vida. Pero, al ver el contexto, nos damos cuenta de que Pablo no estaba hablando de triunfos personales. Él estaba hablando de contentamiento, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11-13. Pablo nos está diciendo que ha aprendido a estar en paz, sin importar la circunstancia, cuando tiene mucho y cuando no tiene nada, cuando está libre y cuando está en prisión, cuando está rodeado de amigos y cuando está solo, porque su fortaleza no depende de las circunstancias, sino de Cristo. Este versículo no significa que podamos lograr cualquier cosa que queramos, sino que podemos soportar cualquier situación con la fortaleza que Dios nos da. No importa lo que venga, no importa lo difícil que sea, si nuestra fuerza está en Cristo, podremos resistir. Con este capítulo, Pablo nos ha enseñado el secreto del gozo y la paz. Nos ha mostrado que el gozo no depende de lo externo, sino de Cristo.
Nos ha enseñado que la paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la confianza en Dios. Nos ha recordado que la fortaleza no está en nosotros, sino en aquel que nos sostiene. Y ahora, llegamos al final de esta carta. Pero antes de cerrar este estudio, Pablo tiene un último mensaje para nosotros, un mensaje que nos desafía a poner todo lo que hemos aprendido en práctica. Después de recorrer el libro de Filipenses, hay algo que no podemos ignorar: esta carta no es solo una enseñanza teológica. Es un llamado a vivir de manera diferente. Pablo nos mostró que el gozo no depende de nuestras circunstancias, nos desafió a seguir el ejemplo de Cristo en humildad, nos recordó que nada en este mundo tiene más valor que conocer a Jesús, y nos enseñó que la paz verdadera solo se encuentra en Dios. Pero ahora quiero que hagas una pausa y te preguntes, ¿cómo estás viviendo tu fe? Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja hacia la ansiedad, el miedo y la búsqueda de cosas pasajeras. Nos preocupamos por lo que no tenemos, nos angustiamos por lo que puede pasar mañana, nos aferramos a cosas que, al final, no tienen valor eterno. Pero Pablo nos mostró una perspectiva completamente diferente. Cuando enfrentas dificultades, ¿dónde está tu gozo? ¿Depende de tus circunstancias o está fundamentado en Cristo? Cuando enfrentas conflictos, ¿cómo reaccionas? ¿Sigues el ejemplo de Cristo en humildad o te aferras a tu orgullo? Cuando piensas en el futuro, ¿en qué estás enfocado? ¿Estás corriendo hacia lo eterno o te has distraído con lo terrenal? La carta de Filipenses nos desafía a vivir con una mentalidad diferente, a dejar de preocuparnos por lo que no podemos controlar y a confiar en aquel que tiene el control de todo, a dejar de buscar nuestra propia gloria y seguir el ejemplo de Jesús en humildad, a dejar de vivir con miedo y encontrar paz en la presencia de Dios, a dejar de conformarnos con lo superficial y buscar lo eterno. Así que hoy quiero preguntarte, ¿qué decisión necesitas tomar? ¿Necesitas soltar la ansiedad y confiar en Dios? ¿Necesitas cambiar tu manera de pensar y enfocarte en lo que realmente importa? ¿Necesitas encontrar tu gozo en Cristo, en lugar de lo que el mundo ofrece? No permitas que este mensaje sea solo conocimiento. Permite que transforme tu vida, porque el gozo, la paz y la fortaleza que Pablo experimentó en Filipenses también están disponibles para ti. Dios quiere darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero la decisión es tuya. ¿Vivirás con temor o con confianza en Dios? ¿Buscarás lo pasajero o lo eterno? Hoy puedes tomar la decisión de vivir con una fe inquebrantable, una fe que no se mueve por las circunstancias, una fe que encuentra gozo en Cristo, una fe que corre hacia la meta con los ojos puestos en lo eterno. Esa es la invitación de Filipenses, esa es la vida que Dios quiere para ti. Hoy hemos recorrido juntos la historia poderosa del libro de Filipenses. Hemos visto cómo Pablo, desde una prisión, nos dejó lecciones que siguen resonando en nuestros corazones. Hoy, Él nos mostró que el gozo verdadero no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo. Nos enseñó que la verdadera grandeza no se mide por el poder o el reconocimiento, sino por la humildad y el servicio. Nos desafió a vivir con una perspectiva eterna, corriendo la carrera de la fe con los ojos puestos en lo que realmente importa. Pero todo esto no son solo palabras. Es un llamado a la acción. Filipenses nos invita a vivir lo que hemos aprendido. No basta con escuchar estas enseñanzas y asentir con la cabeza, debemos ponerlas en práctica cada día de nuestra vida. Ahora quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Estás enfrentando tus desafíos con el gozo y la paz que Dios te ofrece? ¿Estás poniendo tus pensamientos en lo que es eterno o te dejas llevar por lo temporal? Si lo que hemos aprendido hoy ha tocado tu corazón, te invito a tomar una decisión ahora, vivir con un gozo inquebrantable, con humildad y con la confianza de que Cristo te fortalece en cada paso de tu vida. Filipenses nos recuerda que no estamos solos. Si tienes a Cristo, tienes todo lo que necesitas para enfrentar cualquier situación. Así que hoy, haz un compromiso con Dios. Si aún no has puesto tu confianza completamente en Él,
Este es el momento perfecto para hacerlo. Abre tu corazón, deja que su paz te llene y permite que Él transforme tu vida. Recuerda, la vida cristiana no es solo una serie de principios que se aprenden, sino una vida que se vive, y el gozo y la paz de Dios son para ti hoy mismo. No mañana, no cuando todo esté perfecto. Si este mensaje tocó tu vida, quiero invitarte a que comentes abajo cuál ha sido la enseñanza que más te impactó de Filipenses. Me encantaría saber cómo este video ha tocado tu corazón. Además, si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas lecciones, no dudes en compartir este video con ellos. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y ayudando a otros a conocer el verdadero gozo y la paz en Cristo. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo ahora. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas más contenido que te ayudará a profundizar en tu vida espiritual y a crecer como seguidor de Cristo. Gracias por acompañarnos hoy. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda, el gozo y la paz están disponibles para ti en Cristo. Nos vemos en el próximo video.